El Mediocentro con Alan Krastoviak. Hola, bienvenidos al episodio número 7 del podcast del Mediocentro. Hoy vamos a hablar de un tema que va a estar divertido. Les va a traer varios recuerdos, algunos agradables cuando se trate de los equipos que no le gustan, y cuando sea tu equipo probablemente va a ser como que wow, ¿cómo pudo pasar eso? El tema, como siempre, lo elegimos a través de mi cuenta de Twitter, @Alan, con _HA. Por ahí un episodio sí, uno no, más o menos. Coloco unas opciones y ustedes se encargan de elegir el tema del que hablemos. En esta ocasión vamos a hablar de fichajes que no funcionaron, fichajes que fracasaron. El criterio que utilicé en esta ocasión para elegir los 10 fichajes de los cuales vamos a hablar fue no repetir equipo que fichó. No vamos a hablar de 3 fichajes del Barcelona, 3 fichajes del Real Madrid o 3 fichajes del United. No, vamos a hablar de un solo fichaje del Madrid, de un solo fichaje del Barcelona. Y luego, para poder elegir entre cada equipo, uno de los criterios que utilicé fue de tratar de recordar el interés o la expectativa que despertó ese fichaje y que también parecía que estaba hecha la operación. O sea, parecían operaciones que eran, como dicen en Venezuela, un tiro al piso, cosas que iban a salir perfectamente, que no iban a fallar de ninguna forma. Fichajes que iban a ser perfectos y que iban a traer muchos años de satisfacciones a esos clubes y a sus aficionados. Sin más preámbulos, vamos allá. 10 fichajes que fracasaron. Escuchas El Mediocentro con Alan Krastoviak. Para revisar los fichajes que fracasaron, decidí dividirlo en 2 partes. 5 fichajes primero y 5 fichajes después, como si fueran 2 tiempos de un partido de fútbol. Y vamos a empezar por todo lo alto. Vamos a empezar con el fichaje que fracasó en el Real Madrid, o el que seleccioné como el fichaje, digamos, que más expectativas generó el Real Madrid y fracasó. Fue el fichaje de Kaká. Kaká llegó en 2009 al Real Madrid desde el Milán con 27 años a cambio de 65 millones de euros. Recuerden que Kaká, hasta que Luka Modric volvió a ganar el Balón de Oro, era lo que llamamos el último humano que había ganado el Balón de Oro antes del duopolio de Messi y Cristiano Ronaldo. En aquel verano, Florentino Pérez regresaba al Real Madrid como presidente y sentó las bases de lo que fue el siguiente paso de la plantilla del Real Madrid en cuanto a calidad para lo que finalmente desencadenó en todos estos títulos europeos. En aquel verano llegaron, junto con Kaká y otros jugadores, llegó por ejemplo Cristiano Ronaldo o Karim Benzema, que fueron capitales en las victorias del Madrid en Europa. Pero parecía que Kaká llegaba en el momento perfecto: 27 años, la plenitud, venía de ganar el Balón de Oro en el 2007, 307 partidos y 104 goles con el Milan, actuaciones recordadísimas en Europa, como aquel gol en Old Trafford donde Ebra y Heinz se chocan el uno con el otro bajo la lluvia, toda una estética de lo que era un grandioso jugador. De hecho, personalmente vi a Kaká jugar en vivo y es uno de los futbolistas que más me impresionó, porque parecía que iba muy lento, pero en realidad tenía una velocidad impresionante con el balón y una forma de correr erguido. Kaká en su plenitud era un jugador excepcional. Con el Madrid tuvo muy mala suerte. Empezó muy bien. La primera temporada de Kaká en el Madrid fue con Pellegrini, empezó muy bien, pero las lesiones le jugaron en contra. Kaká llegó al Madrid con una pubalgia que es una lesión muy complicada de curar, una lesión que no tiene forma quirúrgica de curarse, que solamente depende del descanso y con la cual nunca pudo lidiar a plenitud en Madrid. Pareciera que el Milan sabía un poco esto cuando decidió venderlo, porque en su momento la venta parecía una locura. En el Santiago Bernabéu, con vestido en la camiseta del Madrid, apenas jugó 120 partidos en 4 temporadas, marcó 29 goles. La temporada del 2011 fue como la más exitosa que pudo haber tenido, donde jugó 40 partidos, y en 2013 regresó a San Siro gratis. De hecho, se redujo el sueldo a menos de la mitad. Kaká nunca llenó las expectativas del
de lo que se esperaba en Madrid, de lo que se esperaba de él como jugador, y, y nunca estuvo a la altura de lo que él podía dar como futbolista en su plenitud de condiciones. Obviamente, el fracaso del fichaje de Kaká por el Real Madrid tiene unas razones físicas más allá de cualquier otra. Vamos a tomar lo que llaman el puente aéreo para ir al eterno rival, el Fútbol Club Barcelona. Hay muchos fichajes que el Barcelona, de los cuales el Barcelona ha fracasado. Centrales franceses, antes de la llegada de Lenglet y Umtiti, el Barça era especialista en fichar defensores centrales franceses que fracasaran, quizás a excepción de Laurent Blanc, que apenas duró una temporada. Los famosos fichajes de Gaspar, Rochenbach, Giovanni. Pero el fichaje que llegó con más expectativa al Barcelona y que fracasó definitivamente tiene que ser Cesc Fàbregas. El Barcelona repatrió, por decirlo de alguna forma, a Cesc desde el Arsenal con 24 años en 2011, previo pago de 40 millones de euros. Le dio la 4 de Guardiola. Pero resultaba que Fàbregas no había sido el mismo jugador que se había ido de Cataluña a Londres y no era ese jugador que jugaba de pivote, que jugaba en la posición de Busquets, donde juega ahora, que jugaba en la posición de Guardiola, el heredero de Guardiola, como en algún momento se le estipuló. Era otro tipo de jugador, un jugador que jugaba mucho más libre, un jugador que probablemente era más un jugador que estaba en la zona de la media punta, donde obviamente no había espacio para él, porque esa era la posición que jugaba Leo Messi en aquel momento. Y no había una posibilidad para que Fàbregas tácticamente entrara dentro del juego de posición del Barcelona que tanto practicaba en ese momento, de la academia, de los pases para ir avanzando dentro del campo. Quizás Fàbregas en el estilo de Valverde o en el estilo de Luis Enrique. Hay que recordar que él se va al Chelsea justo previo antes del desembarco del asturiano del banquillo del Camp Nou. Probablemente en un estilo un poco más anárquico, Fàbregas hubiese funcionado muy bien. Cesc había jugado 303 partidos con el Arsenal, había marcado 57 goles. Con el Barcelona apenas jugó 151, marcó 42, se destapó como un gran goleador, pero nunca pudo hacerse con la titularidad en el equipo catalán. Nunca pudo lograr y tomar esos galones que se esperaba que tuviera y hacerse como un jugador importante. Era como un muy buen suplente que estaba allí, pero que nunca pudo tomar la posición dentro de los jugadores teóricamente titulares del club. De hecho, se marcha y al año siguiente llega una nueva Champions, un nuevo triplete para el Barcelona, que con Iván Rakitic, un jugador que probablemente no tenga la misma calidad que Fàbregas, pero que era mucho más utilitario para el Fútbol Club Barcelona. Y hablando precisamente del Chelsea, donde fue Fàbregas, vamos a hablar del fichaje, del fracaso más rotundo del equipo de Stamford Bridge. Aquí fue más difícil. Tenía dos nombres y me costó decidirme mucho por ambos, por uno de los dos. Pensé en Andrei Shevchenko, pero creo que cuando Shevchenko llegó a Stamford Bridge había como una idea de que la cosa no iba a funcionar tan bien. Pero definitivamente en el mercado de invierno de 2011, cuando el Chelsea paga 58 millones de euros por Fernando Torres, parecía que todo era perfecto. El niño había marcado 81 goles en 142 partidos con el Liverpool, había tenido partidos excepcionales. Le recuerdo aquella eliminatoria con el Madrid contra el Madrid en Champions, donde destrozó a la defensa del Madrid. Nunca pudo en el Chelsea volver a ser ese futbolista que era en el Liverpool. En 172 partidos apenas marcó 45 goles, jugó más partidos, marcó un poco más de la mitad de los que había marcado con Liverpool. Y lo que lo marcó definitivamente, lo que definitivamente no permitió que Fernando Torres tuviera un paso exitoso por Stamford Bridge fue el arranque. En esa mitad de temporada de 2011,
Torres jugó 18 partidos, apenas marcó un gol. El gol no encontró el gol en sus primeros 6 meses en el Chelsea, y eso marcó definitivamente su estancia allí. ¿Por qué? Porque además estaba Didier Drogba todavía. El Chelsea estaba armando un ataque, probablemente el ataque más potente de Europa en el momento, por lo menos en lo que se refería a nueves. Tener a Drogba y a Fernando Torres en el mismo equipo era la posibilidad de tener a uno al otro de titular, o incluso jugar con 2 nueves, cosa que en el momento no se estaba usando, ha vuelto un poco últimamente, pero que en ese momento no se usaba, pero que era un ataque sumamente potente y que podía colocar al equipo de Londres como uno de los equipos más fuertes en la zona de ataque en ese momento en Europa. El Niño Torres definitivamente de allí en adelante no fue el mismo, y luego se marcharía a Stamford Bridge, habiendo ganado títulos, pero sin haber sido protagonista de los mismos. Nos vamos a quedar en Inglaterra para revisar el caso de un futbolista que también jugó en el Chelsea, pero justo después de haber fracasado como un fichaje rutilante. El Manchester United ha tenido varios fracasos. A Ferguson se le recuerdan varios fichajes pésimos, pero creo que ninguno llegó a Old Trafford con el aura de gran futbolista de Europa o gran futbolista que dominaba Europa como Juan Sebastián Verón. Juan Sebastián Verón llegó de la Lazio al Manchester United por 42,5 millones de euros, con 26 años en la plenitud de su carrera. Fíjense que hay algo muy particular, hay algo que se relaciona por lo menos estos 4 casos, y en el siguiente que vamos a ver es igual. Llegan en la madurez de su carrera a estos destinos. En el caso de Verón, de repente los números no son tan importantes, porque bueno, la Lazio jugó 72 partidos y marcó 14 goles. En el United jugó 82 y marcó 11 goles. Probablemente los goles no nos digan mucho de Verón. Apenas estuvo un par de años en el United. Pero el problema fue que Ferguson nunca le encontró el encaje a Verón. Recuerden que en el 99 el United venía de ganar la Copa de Europa. Y el equipo, el United era un equipo que tácticamente era muy claro su línea de juego. Era un 4-4-2 muy claro. Jugaba con 2 extremos, Beckham por un lado, Giggs por el otro, Scholes y Roy Keane en el medio. Tenía 2 delanteros, en su momento fueron Roy Keane y Dwight York. Luego llegó Ruud van Nistelrooy, luego Van Nistelrooy compartió delantera con Rooney. Esto no cambió hasta la explosión de Cristiano Ronaldo y la llegada de Tevez a Old Trafford, cuando se juntaron las famosas abejas asesinas, que quizás Ferguson pasó a jugar un poco un 4-3-3, donde esos 3 jugadores de adelante no tenían posiciones fijas, pero en el momento en que Verón llega a Old Trafford, eran esas 4 posiciones, esos 4 jugadores del mediocampo eran muy titulares, y lo que hacía Ferguson en muchas ocasiones era sacar un delantero para meter a Verón y hacer un mediocampo de 5 jugadores. Esto nunca resultó. Verón nunca encontró su lugar en el United y nunca pudo dar ese rendimiento que habíamos visto en Italia con la Lazio y anteriormente con el Parma. Verón pasa al Chelsea, luego vuelve a Italia con el Inter, pero tampoco volvió a ser el gran futbolista. Quizás lo encontramos otra vez con ese nivel de jerarquía cuando ya está al final de su carrera en Estudiantes de La Plata, pero definitivamente por la expectativa que creó, o que con el aura que había llegado como un futbolista, como un mediocampista mandón de Europa, el fracaso de Verón en Old Trafford fue rotundo. Y precisamente un fichaje que está atado al de Verón con el United es el que podríamos considerar el reemplazo de Verón en la Lazio, que es Gaisca Mendieta. Gaisca Mendieta llega a la Lazio en el verano en el que se va Nedved a la Juventus y Verón al United. 47,7 millones de euros con 27 años. Era el gran mediocampista europeo. Gaisca Mendieta era el líder del Valencia, que había jugado 2 finales de Copa de Europa consecutivas, de Champions. Acababa de perder una final de Champions contra el Bayern Múnich en un partido donde muy probablemente de no haber tomado la decisión Cooper de sacar a Aimar, el Valencia hubiera levantado esa orejona. Jugó 325 partidos con el conjunto Che, marcó 65 goles, venía de 4 temporadas consecutivas marcando 10 o más goles. En la Lazio jugó 31 partidos, no marcó ningún gol.
Nunca, también claro, la Lazio venía en una reconstrucción, era todavía la época en la que la Lazio apostaba fuerte en Europa, metía mucho dinero, todavía tenía el dinero de Cragnotti, trató de hacer una reconstrucción, también llegó Ival de la Peña, que fue un fracaso rotundo también, pero el fracaso de Mendieta en la Lazio fue muy grande, era el gran mediocampista europeo, el Real Madrid lo quería, otros equipos italianos lo querían, era el fichaje perfecto, parecía que era el mediocampista que podía ayudar a la Lazio a continuar en su nivel pese a las partidas de Verón y de Nedved. Estos son 5 casos, ya vamos a revisar 5 más, pero fíjense que todos tienen puntos coincidentes, 27, 26, 27 años, en su madurez, fichajes que parecían perfectos, en algunos momentos fue el encaje táctico, en otros momentos fue el físico, pero más allá del caso de Kaká, todos los otros casos tienen una razón futbolística. Es imposible saber si Kaká hubiese sido exitoso en el Madrid de haber estado físicamente pleno, pero es algo que quedará para la posteridad y nos quedará la duda para siempre de si eso podría ser así. Nunca volvimos a ver ese grandioso jugador que estuvo en el Milan de Italia. Paramos un momento y venimos con 5 casos más de fracasos rotundos. Escuchas El Mediocentro con Alan Krastoviak. Continuamos con esta lista que hice de 10 fichajes que fracasaron, tomando en cuenta la expectativa que tenían y qué tan perfecto parecía el fichaje para el club que lo hacía. Vamos a revisar un fichaje que hizo el Liverpool. Liverpool ha tenido fichajes malos, definitivamente, pero creo que ninguno califica como ese fichaje que había generado gran expectativa y fracasó, como el de Andy Carroll cuando llegó en el 2011 al Liverpool. Carroll era la gran esperanza inglesa, el gran delantero inglés, la enésima esperanza inglesa de dominar el mundo tras la rápida caída de Michael Owen que nos emocionó a todos en el 98 y que no volvió a ser más nunca el que se esperaba. Andy Carroll despuntó en el Newcastle. En 80 partidos marcó 31 goles. Y en el mercado de invierno, justamente el que se marchó Fernando Torres, que fracasó en el Chelsea, llegó Carroll al Liverpool. Pagaron 40 millones de euros, alrededor de 40 millones de euros por Carroll, que jugó 44 partidos en el Liverpool y apenas marcó 6 goles. Nunca pudo llenar los zapatos del niño. Y adicionalmente llegó de la mano de un extremo rapidito del Ajax que no parecía un gran goleador y que resultó ser nada menos que Luis Suárez. Por eso quizás el movimiento no le resultó tan doloroso al Liverpool, porque al final fichó un gran goleador, pero no el goleador que pensaban que estaban fichando. Carroll ahora juega en el West Ham United, donde ni siquiera es titular indiscutible. Nunca fue el futbolista que apuntaba a ser en el Newcastle, y obviamente no es el gran 9 inglés que muchos esperaban cuando apareció en el equipo de las Urracas. Nos quedamos dentro de Inglaterra para hablar de otro equipo que está haciendo muchos fichajes últimamente debido al poder económico que tiene, que es el Manchester City. Es difícil, hay muchos fichajes que el City no le funcionaron, sobre todo en la etapa pre-Guardiola o en la etapa previa a Pellegrini, a Mancini. El City hizo muchos fichajes por mucho dinero que no resultaron. Edin Dzeko llegó al City y no resultó. El brasileño por ejemplo, este delantero al tote que el City fichó por muchísimo dinero, tampoco funcionó. Pensé de repente en que el indicado podía ser Robinho, pero cuando Robinho ficha por el City, el Madrid estaba como un poco tratando de sacárselo de encima. Lo llamaban el triatlonista en broma, porque era carrera, bicicleta y luego nada. Robinho nunca llegó a ser el futbolista que apuntaba en Santos. Si ustedes creen que Neymar nunca ha llegado a explotar su potencial completo, Robinho obviamente estuvo mucho más lejos de eso que Neymar. Pero yo creo que el fichaje que
quizás no por expectativa, pero sí por talento y por lo que se esperaba de él. El fracaso más rotundo del Manchester City debe ser Eliaquim Mangala. Eliaquim Mangala llegó en el 2014 desde el Porto, con 23 años apenas, a cambio de 40 millones de euros. En el Porto había jugado 91 partidos, había metido 11 goles, una buena cifra para un defensa, y se había convertido en el gran defensa europeo. Era un defensa que combinaba velocidad, contundencia, estos centrales grandes, rocosos, pero que no era desaprovechado con el balón, tenía para salir con el balón. Parecía el fichaje perfecto. Muchos equipos lo querían y probablemente el Manchester City se llevó el gato al agua porque tenía el dinero para pagarla. Hoy combina sesiones por toda Europa y definitivamente nunca llegó a ser el futbolista que se esperaba. Nos vamos para Italia para revisar el caso de la Juventus. La Juventus ha sido muy valorada por la forma en la que ha fichado jugadores en los últimos tiempos, con estos famosos fichajes a coste cero, que en realidad no es así. Todos los fichajes tienen un costo, todos los futbolistas cuestan algo, ningún futbolista es a costo cero. Pero hay que irse hasta el 2001. Creo que esa es una buena fecha para revisar el fichaje que fracasó en la Juventus. Hay muchos futbolistas que fracasaron en la Juventus. Recuerdo muy bien el caso de Milos Krasic, ese futbolista que trajo la Juventus desde el CSKA de Moscú, que lo comparaban con el nuevo Nedved porque tenía el cabello parecido y tal. Sí, pero definitivamente Krasic tenía una incógnita detrás de él, ¿no? Yo creo que el fichaje que fracasó de manera más rotunda en la Juve, muchos podrían pensar que fue Thierry Henry, pero Thierry Henry llegó en un momento en el cual todavía no era Thierry Henry, todavía no era ese gran futbolista. En este caso voy a mencionar a Marcelo Salas. 25 millones de euros costó en el 2001 Marcelo Salas, una cifra grande. Tenía 27 años, llegaba en el apogeo de su carrera. Venía de marcar 34 goles en 79 partidos con la Lazio. Y en la Juventus apenas marcó 2 goles en 18 partidos. Las lesiones acabaron con el chileno. Nunca más volvió a ser el mismo delantero. Y creo que esa inversión de 25 millones de euros en una Juve que estaba muy bien armada, se esperaba que Salas fuera un factor diferencial. Probablemente no el gran delantero de referencia de la Juventus, pero sí un delantero que le diera muchísimo empaque al ataque juventino y que lo ayudara a conformar como uno de los ataques más potentes de Europa. El fracaso de Salas en Turín fue rotundo. En este caso, en un caso parecido al de Kaká por un tema físico, pero definitivamente nunca pudo devolver absolutamente nada de lo que la Juventus esperaba. La Juventus también tuvo otros momentos de malos fichajes, pero me quedé con el de Salas. Nos movemos un poquito hacia Madrid. Ya revisamos el Real Madrid, ahora vamos a revisar el Atlético de Madrid. El Atlético de Madrid también fue un especialista en fichajes terribles durante muchísimo tiempo. El caso del uruguayo que se cayó en su presentación es uno. Hay muchísimos futbolistas que el Atlético de Madrid ha fichado y que han sido un fracaso rotundo, pero creo que por lo que costó, por el tiempo que estuvo con la camiseta de Atlético de Madrid y por el éxito que tenía el Atlético de Madrid fichando a este tipo de jugadores, el caso de Jackson Martínez, el colombiano, es el fracaso más rotundo del Atlético de Madrid en cuanto a la expectativa que se tenía por un futbolista. El Atlético de Madrid trajo a Jackson desde el Porto, tratando de reproducir un poquito el éxito que tuvo con Falcao, colombiano, viene del Porto, habían hecho una buena cantidad de goles, 94 goles en 143 partidos. En el Atlético apenas hizo 3 goles en 22 partidos. En 6 meses se marchó, se fue para China. Siempre pareció un cuerpo extraño dentro del Atlético de Madrid. Nunca logró encajar de buena forma allí, y ese jugador que parecía espectacular en el Porto, pues se perdió definitivamente. Nunca más volvió a ser el mismo. Llegaba con 28 años en la plenitud de su carrera. A Jackson le tocó dar muchas vueltas en su carrera, pero parecía que había finalmente dado el salto y demostró que aparentemente no estaba preparado para ese nivel. Y para cerrar este repaso totalmente subjetivo, muy probablemente ustedes tengan de estos 9 casos y el 10º que voy a dar nombres diferentes y razones diferentes para nombrarlos, y podemos comentarlos una vez hayan escuchado el episodio.
Vamos a cerrar de una forma un poco poética, ya que empezamos con un futbolista que fue del Milan al Real Madrid y fracasó, y vamos a hablar de uno que fue del Real Madrid al Milan y fracasó. En este caso también por razones físicas. Se trata nada menos que de Fernando Redondo. El Milan estuvo mucho tiempo detrás de Fernando Redondo, un futbolista espectacular, un futbolista que tenía una forma de jugar al fútbol con una elegancia. Yo siempre pensé que Redondo podría jugar vestido con un frac y nunca se hubiese ensuciado. Llegó al Milan en el 2000 desde el Madrid a cambio de 18 millones de euros. Tenía 31 años. Había jugado 225 partidos en Real Madrid, había sido muy importante. Recuerdo que el taco, ese autopase de taco en el Old Trafford, una de las jugadas más espectaculares que haya visto en mi vida. En el Milan en 4 temporadas apenas jugó 33 partidos. De hecho renunció a su sueldo porque no podía jugar. Él mismo comentó hace poco habló del tema y explicó que bueno, que las lesiones no le permitían, sentía muchos deseos de jugar y nunca pudo hacerlo. Esa presión no le permitió recuperarse de la manera adecuada. Y aunque el Milan tiene también muchos jugadores que se podrían, o muchos fichajes que se podrían considerar grandes fracasos, creo que el de Redondo, por cómo venía del Madrid, el nivel al cual estaba aún con 31 años, Redondo tranquilamente por 18 millones de euros pudo haber dado 2, incluso 3 temporadas maravillosas en ese Milan, y pues lamentablemente no pudo hacerlo, no solo para el club de San Siro, sino para todos los que nos gusta el fútbol. Otros nombres que estuvieron por allí, el de Nuri Sahin, cuando fichó por el Real Madrid, venía a ser el mejor jugador de la Bundesliga. Jonathan Woodgate, que parecía ser un grandísimo central inglés y no pudo hacerlo en el Madrid también por tema físico. Arda Turan, que parecía un fichaje perfecto para el Barcelona y fracasó rotundamente. Chigrinsky, otro fracaso del Barcelona. Sergei Rebrov, quizás muchos no lo recuerdan, era el compañero de Andrei Shevchenko en la delantera del Dinamo Kiev. El Milan ficha a Shevchenko y el Tottenham ficha a Rebrov, y se parecía que iban a ser los grandes delanteros que venían de Europa del Este en aquel momento, y Rebrov fracasó rotundamente en el Tottenham. Otro que fracasó en el Tottenham fue Roberto Soldado, que venía de hacer muy buenas temporadas en España. Johan Gorkuf, que venía del Burdeos y fichó por el Milan y parecía también que era la gran aparición del fútbol europeo, y fracasó rotundamente. En el Inter hay una lista grandísima, quizás Dennis Bergkamp, que venía de ser la gran aparición del Ajax, fue al Inter y no pudo hacer nada. Ángel Di María, por el cual se pagó muchísimo dinero en el United y no pudo refrendar esa inversión que hizo el club de Old Trafford. Pero si por ejemplo vamos entre Ángel Di María y creo que con Sebastián Verón era un caso mucho más rutilante, por decirlo de alguna forma. Pero esos son varios de los nombres, y seguramente hay muchísimos más que pueden estar en esta lista, pero creo que estos 10 nombres pueden ser una buena muestra de lo que son fichajes que parecían perfectos, fichajes que habían levantado muchísima expectativa en los aficionados de esos clubes y que lamentablemente no funcionaron. Les agradezco mucho por haber escuchado este nuevo episodio del podcast del Mediocentro. Les recuerdo que pueden encontrarme en Twitter como @Alan con _HA, y pueden seguir la cuenta del podcast en Instagram, tan simple como @elmediocentro.